Bueno amigos, yo les voy a platicar mi triste realidad de cuando me sacaron les llaman las muelas cordales aquí en Colombia. En México se llaman las muelas del juicio. Y dirán, venga Jesús, pero ¿por qué se le ocurrió sacarse las muelas del juicio o las cordales conocidas aquí en Colombia? No es tanto que por gusto yo me las quisiera sacar y tampoco fue por hacerme un diseño de sonrisa, ni por ponerme brackets, ni porque dijera, que plácidamente tengo ganas de sacarme las muelas como para ver qué se siente experimentar o visitar algún dentista, que de hecho sí es recomendable visitar periódicamente al dentista cuando menos una, si no es que dos veces anualmente. Eso para que lo tengan presente, ya sea para una limpieza, para que vean que sus dientes están bien, que no están picados, que tienen una sonrisa saludable, porque si no vamos a llegar, si acaso, a los 50 años y con un diente falto, con alguna muela. Entonces nadie se quiere ver chimuelo. Aquí en Colombia se le dice mueco al que no tiene algún diente o alguna muela, y yo no me quiero ver chimuelo. Entonces, recomendable que visiten al dentista, pero les voy a hablar de la realidad de cuando me sacaron las muelas, que casi me desmayo. Ay, vamos a descansar en la portería del Furia Matecaña, una mini portería. Aquí no entra ningún gol, ¿eh? Bueno, les voy a continuar contando mi triste y amarga historia del por qué me sacaron las cordales, las famosas muelas del juicio. Resulta que yo empecé como con un problemita en México, una pequeña molestia. Eh, de esas veces como cuando te estás limpiando los dientes con la misma lengua, que estás así como dale y dale con la lengua, de cuando uno come alguna vaina. Y me di cuenta que una de las cordales, que de hecho fue esta, no fue esta, iba a decir que la del lado derecho no, sino la del lado izquierdo, estaba como con una fisura. Y van a decir, Jesús, pero ¿cómo detectó que tenía una fisura en la muela? Pues yo me di cuenta de que tenía una fisura porque al momento de pasarle la lengua, pues sentía como como un filito, que dije, esto no es normal. Le pasaba y me sentía con el dedo y sentía que eso me lastimaba. Entonces hasta allí no hay ningún problema a pesar de tener una fisura en dicha muela. Eh, eh, el problema ya resultó cuando yo vine, me tomé un lapsus en México por X circunstancias, porque van a decir, Jesús, ¿qué hacía en México si usted vive en Colombia? Sí, sí, vivo en Colombia, pero por unos mesecitos anduve dando un rol por México, haciendo unas cositas aquí y acullá. Y ya después, una vez retorné aquí a mi hermosa Pereira, llegué y un fin de semanita que estábamos comiendo deliciosas hamburguesitas y tomando gaseosa. Fueron creo que 3 días, fue un puente festivo, tomamos 3 días gaseosa y yo viviendo la vida loca, tomando la gaseosa muy rica con nuestras papitas fritas y toda la vaina, cuando de repente empecé a sentir unas punzadas así, ¡oh! ¡Oh! Y yo dije, ya valió. O sea, diríamos los mexicanos, ya valió. En pocas palabras, como dirían, valió Mauser. Y las punzadas no se me quitaron. Fue como unos 2 o 3 días y eso iba en aumento. Iba en aumento y yo dije, no, tengo que ir al dentista. Lo único que hice momentáneamente fue comprarme unas pastillas en la farmacia para poder, digamos, como calmar un poquito el dolor, porque el dolor ya empezaba a darme unas punzadas tan fuerte que en la madrugada ya no me estaban como permitiendo tener un sueño confortable. Y ya fue cuando entonces tuve que ir al dentista y hacerme una revisión donde me dijeron, Jesús, le tenemos una mala noticia. Tenemos que sacarle todas las muelas. No es cierto, solamente las del juicio, las cordales. Pero vamos a seguir como contándoles un poquito más a profundidad como todo mi proceso, y seguramente ustedes se van a sentir identificados. Estamos a un costado del aeropuerto internacional Matecaña. Entonces, bueno, continuamos con mi triste historia de cuando me sacaron las cordales. El proceso en el por qué me di cuenta que me las tenía que sacar, no fue por estética, ni por gusto, ni por moda, porque hay incluso quien ya lo hace por moda, sacarse las muelas o ponerse brackets. Incluso hay quien se los deja por 10
años o toda la vida pensando que eso es como que muy gracioso, muy chévere y solamente se dañan los dientes. Pero bueno, ese no es el punto, sino la historia de por qué me sacaron las cordales. Se me fisuró esta, ya no había remedio, se había picado, se pudrió, lo que es la realidad. Yo sé que se escucha muy grotesco decirlo, se pudrió y no olía feo ni nada que se le parezca porque trataba de tener mucha higiene. Lo que sí noté es que la comida pues tendía como a irse para ese huequito. Entonces a veces tenía que estarle cepille y cepille y cepille y con mi lengua pues ver como que seguía la comida. Entonces lo que empecé a hacer es con una jeringuita que mi esposa me dio como el tip de, oye, ¿por qué no te das una jeringa? Y estarme como botando lo que se me acumulaba allí. Finalmente fui al dentista y ya me prepararon para darme la cita y decirme, se va a sacar las 2 cordales o las 4. Yo dije, pues bueno, me recomendaron, pues me imagino que todo dentista, no solamente por ética, por hacer bien su trabajo, sino porque pues uno sabe que de eso viven, arreglando los dientes, ya sacándolos o por lo que sea, y pues obviamente cuando vas con un dentista a hacerte una cosa, sí, él trata de ver como algunas cositas extra que te puedas arreglar y solucionar, pero pues todo eso le genera un ingreso a él, ¿se entiende? Entonces, ¿qué dijo Jesus? Necesita brackets para enderezarle los dientes y se le ve una sonrisa fenomenal. Usted es muy atractivo, tiene una linda sonrisa, pero para que tenga los dientes bien parejitos, hay que sacarle las 4 muelas del juicio. Tiene una dañadez así o sí hay que sacarla y por consiguiente hay que sacarla del lado opuesto. Sumado a ello, lo que me comenta el dentista o la dentista, más bien en este caso la auxiliar, que cuando se sacan las de abajo hay que sacarlas de arriba, porque las de arriba pues quedan como volando en falso y eso genera como una molestia. La verdad es que yo dije, como que no le creí del todo, dije, esto suena más bien como a que me quieren sacar presupuesto. Eh, pues uno entre el desconocimiento y desinformación y el miedo, porque pues también a algunos les genera pánico y me atreveré a decir que hay quien tiene fobia de ir al dentista por el ruido, por las sensaciones tan malucas que generan los aparatitos en la boca. Entonces eso es muy maluco. Ya me prepararon para sacarme las cordales. Fue una doctora la que me iba a intervenir quirúrgicamente porque había que hacerme cirugía de las 2 cordales. Iban a empezar primero por las de abajo y luego las de arriba. Ya seguido a ello, pues iban a ponerme los brackets y como darme todo el proceso de, ¿cómo le llaman? Ortodoncia. Creo que ese es el nombre al que se le hace para cuando le van a arreglar uno la dentadura de caballo. Pero continuemos. Pues llegó el día cuando me iban a hacer la extracción de las 2 muelas cordales del juicio, como tú las conozcas, como quieras decirle, la muela podrida y la que no estaba podrida, pero era necesario sacarlas porque si te sacas una tienes que sacarte la otra y después que no, que las 4, que hay que hacerle diseño, que hay que arreglarle el hocico y eso es que porque para que no lo tenga chueco y dije, bueno, si es necesario pues vamos a hacerle el proceso. Llegó el día en el que yo iba muy tranquilo, muy relajado. Dije, pues a mí no me da miedo realmente los dentistas, aunque uno sí como un poquito de prevención por los instrumentos que tienen y se oye, zzz, zzz, pues hice un poquito de prevención. Pero finalmente pues iba con toda la seguridad del mundo. Mi niña me acompañó. Yo haciéndome todavía el más fuerte, el más valiente, porque pues dije, no puedo quedar mal con mi niña de 9 años, viéndome ahí un lado cómo me iban a hacer una extracción. Aunque me pongo a pensar, eso fue realmente bueno, tener a mi hija de 9 años viendo cómo me estaban acuchillando el hocico y me sangraba y yo así, tratando de aguantarme. No sé si fue lo mejor, pero eso también me dio como fortaleza para resistir el tormento. Llegó el punto en el que pues la doctora empezó a sacar todos los, ¿cómo se llaman? Herramientas quirúrgicas, los instrumentos para hacerme esa extracción de muelas. Y empezó. Lo primero que hacen es picotearte con una jeringota. Pues les voy a sacar como la jeringa de aquí, que de hecho no es como esta, es una jeringa incluso hasta como metálica, pero es una jeringota. Y así empezaron a ver, Jesus, abra la boca porque ahí le va, ¿no? Entonces, empezaron. No, realmente yo siento que esos piquetitos ahí de aguja, a pesar de que sí se sienten, porque sí se sienten y sí duelen. No puedo decir que no se siente nada, dependiendo yo creo que del umbral del dolor de cada persona. Pero sí duele.
pero créanme que esos piquetitos es lo de menos. Bueno, empezaron como que ya, yo dije, es tolerable los piquetitos, yo, es más, de hecho sí le tenía miedo como a los piquetes. Ya después de lo demás no tanto porque se supone que cuando te anestesian ya no sientes, entre comillas, absolutamente nada, pero la verdad es que sí terminas sintiendo, pero espérenme, voy por partes para no adelantarme y no enredarme y no perderme. Total, empezaron con los piquetitos así como de a picotearme. Yo dije, ve, empecé a sentir como mi lengua y eso de aquí dormido. Cuando de repente ya saca la doctora como la fresa, le llaman una fresa a esa cosa como que te empieza a taladrar la boca y vámonos a otro lugar porque el sol me está chamuscando. Bueno, pues la doctora empezó con la extracción de muelas. Empezó, se supone que me iban a sacar las dos al tiempo. Lo que yo sí no sé, y otro dentista que después me sacó la otra, porque no me sacaron los dos finalmente las dos muelas, que me iba a sacar la misma doctora. A todo mundo, incluso hasta la gente del común que no sabe ni siquiera de dientes como yo, preguntaban, Jesus, venga, pero ¿por qué empezaron por la muela que no estaba picada en lugar de sacarle la que estaba, sí, ¿por qué no empezaron por la mala en lugar de la que estaba buena, dadas las circunstancias que fue muy traumático cómo me sacaron la muela? Porque de verdad, amigos, o sea, fue demasiado traumático cómo me sacaron la muela, es un dolor indescriptible. Bueno, pero no nos enrollemos tanto. El chiste es que empezaron a sacarme la primer muela, que fue esta, y de hecho no estaba picada, esa estaba, digamos, sana, ¿no? Empezaron a sacármela, yo vi que la doctora empezó como a maniobrar y eso se le empezaba como a patinar y a patinar o a como a trabar la fresita, esa como ruedita que va desgastando el diente. Y el chiste es que se le dañaron dos fresas y ya no sabía ni qué hacer la doctora porque pues obviamente no tenía como más herramientas como para continuar con el proceso. Llegó el punto que durante ese mismo proceso de estarme sacando la muela, pues a mí me dijeron, Jesús, venga, haga señas cuando usted sienta que le está doliendo mucho, haga señas como para que hagamos una pausa y pues le pongamos otro poquito más de anestesia. Entonces, pues yo seguí las recomendaciones y listo. Cuando el primer momento que ya sentí como el dolor de que como que le van llegando uno a la raíz, al hueso, a la mandíbula, le dije como que pare, ¿no? Entonces me inyectaron más. Ya como que no sé si mi raíz o mi muela estaba demasiado dura o había un problema con la máquina, por el cual se terminó como, si se puede decir, dañando el instrumento, no el motor, sino el instrumento que esa fresita que desgasta la muela se terminó dañando. Y total, que ya llegaron como la segunda vez que me inyectaron, esa fue más bien la tercera vez que me pusieron anestesia para poderme querer retirar las muelas. Bueno, la primer muela y, y finalmente yo seguía sintiendo el dolor y nada que se salía la muela, o sea, la muela estaba tan anclada como a la base que no fue como tan sencillo podérmela extraer. Yo vi que la doctora maniobraba con un coso, no sé, ve que recargaba y demás. Yo estaba, la verdad, asustado, muy asustado porque sentí que me iban a tronar la mandíbula, o sea, llegó el punto en el que yo le tuve que hacer así porque sentía que se me iba a tronar la mandíbula, o sea, de verdad. Y yo pensaba que a veces uno es el exagerado porque las mujeres tienden a decir que uno es medio flojito para el dolor. Y sí, o sea, esa es una realidad. Los hombres somos más chillones para el dolor, apenas nos da una gripita y sentimos que visitamos a San Pedro. Pero como que estoy oyendo mucha bulla aquí entre la piscina y los demás, entonces continuemos con la charla en otro lugar. La doctora continuó con el proceso apalancando y intentando sacarme las muelas, la muela, porque finalmente solamente me sacó una. Y créanme que con eso yo quedé totalmente, casi que me desmayo, o sea, de verdad, mi niña fue presente de ese dolor y esa tortura. Y llegó el momento en el que yo sentí que se me estaba bajando la presión y sentí que casi vomitaba. Y digo, me voy a vomitar. Entonces, la asistente inmediatamente corrió iba a traerme un poquito de agua y fue a comprarme una ponimalta, una bebida de malta, su nombre bien lo dice, pero la marca es Ponimalta, que de hecho es una de las bebidas que a mí nunca me gustó cuando llegué a Colombia. ¿Por qué? No tengo nada en contra de la bebida, sino que como está hecha a base de cebada,
sabe a cerveza con azúcar, entonces por eso a mí no me gustaba. Pero resulta que en ese momento cuando se me bajó la presión y yo sentía que me iba a desmayar y entre que sentía que me vomitaba, la auxiliar llegó corriendo con una ponimalta bebé, me la tomé, créanme, o sea, de verdad no les miento, me supo tan delicioso, o sea, créanme que disfruté esa ponimalta, dije, wow. Entonces como que mi perspectiva cambió a raíz de algo traumático, pasó a, no sé, pasé a cogerle algo, no sé, un sabor tan rico a algo que no me gustaba. Pero bueno, continuemos. El chiste es que como las dos fresitas que tenía la doctora que me estaba haciendo la extracción de la muela, se le dañaron, ¿no? Y una estaba como entre que quería y no quería, que se le apretaba, que no tenían más herramientas, que se la iban a traer de otro consultorio, que sí, que no. Y al verme a mí sufriendo, porque de verdad les cuento, llegó el punto en el que no aguanté más y tengo que confesarlo aquí, no me da vergüenza y lo digo delante de mi niña, quien está detrás de la producción de la cámara. Estamos haciendo producción juntos, ya que mi niña también ha incursionado y se está adentrando a este mundo de los youtubers, entonces estamos trabajando, si se puede decir juntos, pero no revueltos, ya que mi canal yo hago unas cosas y el de ella va enfocado más a los niños, entonces ella está trabajando para mostrarle a sus seguidores algunas cositas por aquí en la Villa Olímpica, pero como yo ya se los mostré en otro momento, solamente los estoy agarrando como, digamos, puntos de referencia, como para cambiar el entorno y hacerlo más ilustrativo, pero si quieren preguntarme cualquier cosa de aquí donde me encuentro, bien pueden hacerlo en los comentarios y yo les resuelvo sus dudas. Pero, bueno, total, que chiste es que ya casi que al final, además de que sentí que me iba a desmayar, pero no fue tanto por el dolor de la muela o que me estuviesen sacando, porque de verdad, recuerdo y eso fue una tortura, o sea, y no me hago el mártir, sino que de verdad fue una tortura. Me iba a desmayar más bien porque en ese momento como que la anestesia me hizo una reacción, no soy alérgico, pero como que me revolvió el estómago, ni siquiera fue el dolor y en ese momento como que se me bajó la presión y dicen, yo no me vi, no hay un espejo. Pero dice la auxiliar y la doctora que me puse pálido, pálido, amarillo. Sentían que yo visitaba en esos momentos a San Pedro. Mi niña se quedó así como a lo lejos, pelando los ojos. Entonces, yo así como que tratando de hacerme, dirían, el macho mexicano para que ella no se asustara ni sintiera como que, ay, ¿qué le pasa a mi papi, no? Bueno, el chiste es que total que yo me hice el fuerte y era sumado a que las fresas estaban dañándose, no estaban funcionando como debería de ser. Mi muela estaba demasiado dura. Eh, Aparte de ello, pues verme acá, ve, acá, no me vas la se pone a grabar o más bien a ver otras cosas que no son. Y mientras la cámara por allá y yo acá. Bueno, el chiste es que hubo un momento en el que la doctora quería como parar, ni siquiera fui yo, ella quería parar como la sesión, el proceso de quitarme la muela, porque sintió, aparte de que me desmayara y me fuera a pasar algo más, me fuese a desangrar, lo cual no pasó, o sea, no es como que estuviese saliéndome sangre acá, pues no, la verdad es que no, de hecho sangré muy poco cuando me sacaron la primer muela, creo que de hecho sangré más cuando me sacaron la segunda. Chao. Bueno, el chiste es que me sacaron, cuando me iban a sacar la muela, ni siquiera fue por mí el que la doctora como que tuviese la intención de pararla porque yo le dijera, no, ya no aguanto más. No, a pesar de que ella estaba manipulando mi muela, como aquí yo sentía que se me reventaba la quijada y el dolor de verdad que era insoportable, llegó el momento en el que, señores, caí en llanto y antes de que me sacaran la muela, o sea, yo ya estaba lagrimeando, la verdad es que yo caí en llanto y ya estaba llorando y eso como que las asusté un poquito más y les dije, tranquilas, yo simplemente respiré, oré a todos los santos y dije, bueno, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Yo no quiero pasar por ese proceso porque pensaban suspenderlo y continuar otro día. Imagínense, yo ya estaba que con mi quijada súper adolorida, estaba traumado en ese momento y decir otro día vuelvo nuevamente con la misma, dije, no, es el momento. Hasta que finalmente rompió la corona, sacó una parte, me dijo, ya casi, y yo vi entre que le tronaba y ¡pum! La terminó sacando. Finalmente me dijo, ya la sacamos.
Ya fue todo el proceso, me pusieron 3 puntos en esta cordal, en esta muela del juicio, y santo remedio, ya terminaron. Y lo único que hice fue a soltarme a llorar y llorar y llorar. Me caí en un sentimiento en el que ya de rato a mi niña hubo un momento en el que la sacaron porque qué loco y qué crazy tenerla allí mirando todo el proceso. La verdad es que no le he preguntado si vio cómo me salía sangre, cómo fue para ella desde ella, porque imagínense, ella toda nerviosa. Y yo la pongo a ver algo así como que, pues no era la intención, yo pensé que iba a ser algo más breve y menos traumático. Entonces ella estaba ahí toda nerviosa, imagínense ahí al papá acostado en un, pues no sé cómo se llama la vaina esa donde se acuestan para las extracciones de las muelas, la camilla esa, bueno, digamos que la camilla, y, y ya cómo fue el proceso desde su parte. En otro momento quizá lo charle con ella, pero ya me pusieron los puntos, me dio tanto sentimiento, a ella la sacaron antes de cuando ya se puso la cosa muy tensa, muy crazy, y después la hicieron pasar para que ella me consolara, me abrazó y ya. Respiré, fue a comprar los medicamentos, me dieron unos días como de reposo y compré los medicamentos. De allí pasamos a la recuperación y para la programación de la próxima muela, pero vámonos a otro lugarcito para continuar con esta charla. Pues ahora sí, voy a terminar de contarles esta triste historia y seguramente ustedes me dejarán en los comentarios su sufrimiento porque más de uno se va a sentir identificado con mi triste historia de cuando me sacaron la muela. Ya terminó el proceso y después me di cuenta que no es personal contra la doctora, ni contra la auxiliar, ni contra ningún dentista. Simplemente a veces uno como paciente, por no decir cliente, como que podríamos decirlo que nosotros somos los clientes de los doctores, pero digamos como hablamos de la parte médica, pues digamos que somos pacientes. A veces es el desconocimiento de no informarse bien, de buscar especialistas, de buscar gente que sea experta en, digamos, como en cierta especialidad, que sea su rubro, que sea como que decir esto es lo mío y yo no voy a tener ningún problema como para hacerle el proceso de que le voy a hacer. Ejemplo, así como existe un abogado penalista, existe el de lo familiar, existe el de lo empresarial, que hay, digamos, como una especialidad para cada cosa, como de médico hay el ortopedista, urólogo, el ginecólogo, no sé y cuántas vainas en especialidades, pues también lo hay en la cuestión de los dientes. Y en este caso, ¿cómo es que se llama el que se especializa en la cirugía? Si no mal recuerdo, déjenme acuerdo del bendito nombre. Le dicen el... No, el dentista es una cosa, pero el que le saca las muelas es un especialista precisamente en eso, pero se me fue el nombre. Si me acuerdo, se los digo ahorita antes de terminar y si no, se los escribo aquí en el video para que lo vean. No me acuerdo menos. El chiste es que cuando ya me programaron para la segunda, me la programaron a los 8 días. Yo estaba sumamente adolorido que yo dije, no, yo no soy capaz de sacarme la muela en 8 días. Yo, amigos, no les miento, yo llegué a la casa y no era capaz de, no me entraba ni la puntita del dedito así, no me entraba, o sea, yo para comer fue una reverenda tortura, o sea, aparte de que no me abría la boca porque yo sentía que se me reventaba, quedé tan adolorido de la manipulación que se me dio la quijada con la cuestión de intentarme sacar la primer muela y sumado a ello, o sea, las lesiones de cuando se patina la fresa que se dan, que te van a como a la parte de la esquina de la quijada por dentro en la carnita, o sea, es la carnita al rojo vivo y que esa cosita o maquinita se patina y obviamente te quema y aparte los puntos, eso fue muy doloroso, entonces inclusive pasar la propia saliva era una tortura, yo hacía así y era un dolor. Al principio mi esposa y mi hija pensaban que yo como que le echaba mucha crema a mis tacos, dirían los mexicanos, o sea que le exageraba y no, de verdad fue una tortura muy fea. Así duré, yo creo que sin mentirles, casi 20 días para poderme sacar la otra. En cuanto habían dicho que la semana siguiente no, yo no fui capaz, la tuve que estar posponiendo durante 3 veces, 3 semanas, de hecho creo que fue más de 20 días en el que pospuse la siguiente cita, pero con ya un experto, digamos como el especialista de las muelas que para sacarme la otra, ¿no? Y fuera como menos traumático.
Entonces, la verdad es que yo por más, a pesar de lo traumático que fue, me sentía, digamos, ¿cómo se puede decir? Tranquilo, si se puede llamarlo de esa forma, pero como que una parte interna de mí no era como de, a mí no me engañas, o sea, el cuerpo y el cerebro no lo engañas, o sea, internamente yo creo que muy en el fondo estaba aterrado, estaba asustado y pensaba que seguramente iba a ser, si no igual de tortuoso, pero sí quizás similar o un poquito menos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que ya llegué con este otro profesional, experto, especialista, y finalmente pues ya entramos. Creo que de hecho nos tardamos como una hora para entrar, me citaron a cierta hora y total que por X o por Y nos tardamos como una hora más para poder entrar a la cita. Y ya entramos, me pidieron los datos, de hecho el auxiliar la que estuvo presente cuando me sacaron la primera, también estuvo allí, me acompañó, muy gentil, muy amable, muy querida, y ya, ¿no? Entonces ya me tomaron los datos, me preguntaron unas cositas cuando me dijeron acuéstese, y yo así como que tranquilo, tranquilo, cuando de repente sentí como que pum, o sea, sin aviso sentí la jeringota otra vez, esa metálica, pum, y yo me quedé asustado, de ahí sentí como que mi corazón empezó a latir poco a poco, ¿no? A acelerar el ritmo cardíaco y sentí como que dije, no te muevas porque pues eso puede ser delicado, sentir y que te muevas pues puede romperse la aguja y quedarse ahí adentro. Ya sentí que se me empezó a dormir y lo mismo. Si siente algo me dice para que no sufra tanto y le seguimos y le ponemos otro poquito. Listo, seguimos las mismas recomendaciones. Total que cuando ya sentí que iba llegando como un poquito más el dolor cuando me estaba intentando sacar, ya le puso otro poquito, listo. Me dijo, a ver, yo sentí que le picoteaba al centro de la muela, pero una fuerza terrible, así, pum, 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 pum. Entonces, ya hasta que finalmente llegó, me imagino que es a lo que es la raíz, le inyectó y en el momento que le inyectó la raíz, yo sentí como que se me dormía así, como que media cara. O sea, ya no sentí nada. Él lo primero que hizo es, pum, rompió la corona fácil. Enseguida de que rompió la corona, dice, ya rompimos la corona, ese que es lo más difícil. Rompió la otra parte y pum. Amigos, si de verdad se tardó 25 minutos, 20, 25 minutos, fue exagerado, o sea, pero no fue tanto lo que se tardó. Fue más lo que platicamos y lo que yo tardé en pasar al consultorio, pero fue una extracción en la que incluso internamente yo no podía engañar a mis nervios de la tortura anterior y lo aterrado y el pánico que tenía sin quererlo aceptar realmente y que me hacía el fuerte, porque cuando yo empecé a sentir como el ruidito o esos movimientos tan intensos, mi cuerpo involuntariamente empezó a temblar, o sea, mi cuerpo empezó así, mis nalgas temblaban de verdad, o sea, yo estaba acostado en la cama y mi cuerpo estaba así, y me empezó a temblar la mandíbula así, y me dijo, tranquilo, tranquilo, dice, es normal, usted pasó por un proceso muy traumático, entonces es de lo más normal lo que está sintiendo y experimentando, ese tranquilo. Y ya cuando le dije, ya terminó, sí, él solamente puso un punto y listo. Eso sí, lo curioso es que, aunque fue menos traumático, él no me lastimó para nada, terminó sangrando más esa que la otra que sí me lastimaron y me aporrearon mucho. Ya después entre charlas, entre ver algunos videos que ya saben que el algoritmo te escucha y empiezan a salir videos y videos de dentistas y de extracciones de muelas en todas las redes sociales, empecé a aprender mucho a través de las experiencias de otros y otros dentistas que pues dicen, no sé, cómo es el proceso que cada persona diferente y finalmente lo que importa más allá de lo que pueda decir algunos especialistas, pues es quien lo vive en la cama, el paciente. Muchos me dijeron, Jesus, lo peor que puede hacer, no ir respetando y no es personal, solamente es como los comentarios y la percepción de las personas que han pasado por esos procesos. Dijeron, lo peor que puede hacer es que una mujer le intente sacar una muela del juicio. ¿Por qué? No porque sea nada en contra de ella, sino porque no tienen la fuerza suficiente como para maniobrarle y es una tortura. Entonces dije, y es verdad, porque cuando yo estuve con la doctora, ella manipuló mucho, de hecho la técnica que ocupó fue como, o sea, yo sentí que de verdad me quebraba la mandíbula y no es mentira, los que saben de eso, por ahí vi unas fotografías y radiografías de gente que subió sus procesos y tenían la fractura de un lado de mandíbula, una fractura del otro lado, finalmente les tenían que poner unas placas para pues en lo que se les sana, después poderles ahora sí sacar, digamos, como las muelas, ¿no? Entonces pensé que yo era exagerado, pero no, es algo muy delicado, incluso gente que ha visitado a San Pedro precisamente por procesos mal realizados, o no siempre es por la cuestión médica o malos procesos, sino porque muchas veces las personas no toman como las medidas de precaución, de cuidados y recuperación. No, es digamos como una responsabilidad compartida. Pero bueno, además de ello, lo que yo noté entre la técnica de la doctora
su técnica era como maniobrar, como acuñar de afuera hacia adentro, y obviamente la fuerza que ejercía, que hasta la fecha me duele un poco la mandíbula, yo no puedo abrirla al 100%, y de hecho de este lado mi lengua no llega hasta el rincón, de este lado sí llega hasta atrás, normal, pero a raíz de eso, de la extracción, la primera que me lastimaron tanto, me duele la mandíbula, la lengua también, no llego hasta adentro eso, y, y uno ya no vuelve a ser el mismo de antes, ¿no? Y pues bueno, más adelante espero que me saquen las de arriba para no irme porque se me estaba olvidando de que el proceso de cómo fue la forma de sacarme la doctora, cómo acuñaba para sacarme la mandíbula, la muela. El otro doctor lo hizo diferente, él se puso al contrario y fue hacia adentro ejerciendo una fuerza brutal. Yo eso sí sentí una fuerza brutal por parte del doctor cuando fue la segunda muela, y una fuerza que yo dije, ay, me va a desmadrar la muela, la quijada, pero la verdad es que no, o sea, sí sentí la fuerza y la presión, pero no dolor. Ni siquiera me manipuló la mandíbula ni me la torció, simplemente vi que tronó, ¡pum! Listo, rompió la corona y de rato, ¡pum! Que saca la otra. Nunca me manipuló ni me torturó la mandíbula ni nada que se le parezca ni queda dolorido. Yo pude abrir mi boca casi que en su totalidad. En la segunda podía comer pues con cuidado para que no se me fuera la comida, digamos, como al huequito y se me fuera a infectar o algo, pero podía masticar sin ningún problema y pasar la comida y ya. Entonces, esa fue mi experiencia de cuando me sacaron las muelas, que casi me desmayo, casi que sentí que visitaba San Pedro. Mi recomendación para aquellos que se sacan las muelas cordales o del juicio, como las conozcan, es que busquen mucha información, vayan con un especialista, busquen a alguien que ya tenga como mucho callo, dirían, mucha experiencia en ello, para que no los torturen, no vayan al primero de que me digan, ay, es que este cobra más barato. No siempre, pero muchas veces lo barato sale caro, o a veces el médico o el dentista intenta hacer un proceso que bien lo puede hacer, lo sabe hacer, pero al no ser especialista termina dañándote más de lo que debería. Acudan con el especialista. Déjenme, les voy a buscar el dato, cómo se llama, que saca las muelas de las cordales. Ya me acordé del nombre, ya me acordé del nombre del especialista, se llama maxilofacial. Entonces, sí, que tu dentista de cabecera te haga todo el proceso, el diseño de sonrisa, los brackets, lo que tú quieras. Pero que ya las muelas cordales, sí se los recomiendo acudir con el especialista, el maxilofacial. Para aquellos que no pueden, pues, digamos, como darse el lujo, porque el dentista es costoso, pues les toca acudir. En Colombia se le llama como la EPS, en México se le llama Seguro Social, aunque yo no acudí como al Seguro Social o EPS, sino que lo pagué por mi cuenta en el sector privado y listo. Entonces, no acudan al dentista para que le saquen las cordales, sino con el especialista que se llama maxilofacial, porque es menos tortura, es más rápido, sí es un poquito más costoso. La primer muela tardaron, se me pasaba a decirles este dato, tardaron 3 horas y media para sacarme la primera. 3 horas y media de sufrimiento en el que yo sentí que me tronaban la quijada, sentí el rodillito casi que en mi hueso, lo sentí así horrible, sentí que ya no me hacía la anestesia, no me la sacaban, o sea, 3 horas y media de tortura. Hay quien ha dicho que ha sido más tiempo inclusive, pero yo creo que es por desconocimiento y por no acudir con las personas correctas, en este caso al maxilofacial. No quiere decir que aunque acudas al maxilofacial no haya como algunos inconvenientes, que lamentablemente las cosas salgan mal y no es culpa de él, sino que a veces, yo no sé, un sinfín de cosas pueden ocurrir. Lo único que sí les puedo decir por experiencia, que las probabilidades de que sean, digamos, dolorosas y todo eso sí disminuyen radicalmente. La técnica, la experiencia se ve muy entre cómo me sacó la doctora, digamos, como la muela, a cómo me la sacó el especialista. Hubo una gran diferencia. La forma del doctor, o sea, fue acuñando hacia adentro, no de afuera o sea, la forma de torcer mi mandíbula. El otro fue así, una cosa medio rara, no sé ni cómo decirlo, además que ustedes los que han pasado por ese proceso lo saben, sino que quedó simplemente la fuerza sin maniobrar mi mandíbula. Proceso de 20 minutos, 25, y eso fue exagerado. No me torció, yo no quedé como con tantas secuelas de este lado, pero de este lado sí tengo unas secuelas. Yo creo que más de uno de ustedes tiene las secuelas y saben de lo que hablo. Por unos pesos más,
sí les recomiendo que acudan a un especialista para que no queden con dichas secuelas, ya que algunos quedan inclusive cuando se llegan a pasar de anestesia o en el caso de que lo peor que les puede pasar es que les fracturen. Bueno, lo más feo, porque sí pasa, es que se pasen de anestesia. Yo no sé que por X o por Y hay gente que ha visitado a San Pedro en el proceso o después de, pero digamos que eso es lo más grave. Pero antes de eso, digamos que lo segundo peor sería que te fracturen como la mandíbula y te tengan que poner una placa de titanio o de lo que sea para solucionar el problema mientras te sacan las muelas. Bueno, es una cosa. Pero ya con el especialista sí esas posibilidades de que pasen cosas tan fuera de lugar sí son mínimas, mínimas, no imposibles pero mínimas. Hay que invertirle a los dientes porque inclusive de ello dependen muchas enfermedades del cuerpo. Por ahí estuve viendo que inclusive para que puedan contratar a los futbolistas les hacen un estudio de primero que nada de los dientes, y de hecho después voy a hacer una entrevista a un amigo periodista que sabe mucho del tema, que me dijo algo. Dije, pero ¿qué tiene que ver los dientes con las enfermedades o con que, no sé, digamos, firmen un contrato con un futbolista profesional? Pero no les voy a adelantar porque si no, pues me voy a tomar la información y no es la idea. Por allí más adelante, mi buen amigo y periodista profesional y reconocido aquí en Pereira, Mauricio Gómez Buritica, les va a hablar del tema, pero eso lo vamos a dejar en una exclusiva. Espero que este amigo me la regale para que lo conozcan y hablemos de ese tema que pues digamos que pasamos de una cosa que tiene que ver con las muelas a otra cosa y a otra cosa, una cosa lleva a la otra, y eso es un sinfín de conocer cosas culturales, conocer y demás. Espero que les haya quedado un poquito claro cuál fue mi tortura, por qué sentí que visitaba San Pedro. No es que fuera chillón, fue muy traumático el proceso. Acudan a un especialista, Maxi lo va a hacer, recuérdenlo. Pónganse en buenas manos, visiten muchos, no sé, quizá especialistas en el momento, busquen charlas, información, investiguen con gente que les recomienden. Eh, Espero que conoces la próxima vez. Soy el mexicano y nos vemos en otro video. Chao amigos.